Un saludo especial a todos los que están haciendo el seminario de preparación para Pentecostés. Mi nombre es Carlos Conde y no me corresponde hoy el anuncio, la enseñanza, memoria de Pentecostés. Pero antes de comenzar esta enseñanza, quisiera que me acompañaras haciendo oración. Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos a esta hora. Te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. Queremos pedirte, Padre, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos regales la gracia, la unción, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos inunde, nos llene con su presencia, nos dé la capacidad de entender y comprender lo que tú nos quieres regalar a través de tu palabra. Y que tu palabra sea viva en nuestras vidas y la podamos compartir con los demás. Todo eso te lo pedimos, Padre bueno, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén, amén y amén. El texto que vamos a compartir hoy es el de la fiesta de Pentecostés, tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Pero antes de entrar a revisar el texto, siempre es importante que revisemos el contexto. ¿Quién escribió el texto y de dónde viene y para dónde van las personas involucradas en este texto? El texto fue escrito por San Lucas, el mismo evangelista que escribió el Evangelio según San Lucas, escribió Hechos de los Apóstoles. San Lucas termina su evangelio diciendo que los discípulos se despidieron del Señor después de resucitado. Él duró 40 días y se hizo ver por sus discípulos, apóstoles, y se despidió de ellos en una montaña. Hechos de los Apóstoles comienza diciendo exactamente donde dejó Lucas, el Evangelio. Dice que los discípulos estaban en la montaña y los ángeles dijeron: no se queden mirando hacia el cielo y vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y dice el texto que bajaron de Jerusalén y se instalaron en el aposento alto, el mismo lugar donde habían hecho la última cena con el Señor. Bajaron desde el día 41 y estaban ahí en oración, reunidos. El texto bíblico dice que estaban 2 discípulos. Algunas Biblias, como por ejemplo Dios habla hoy, habla de que los discípulos eran 120. Y estaban reunidos todos aquellos junto con María y algunas mujeres en el aposento alto. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después de haber salido, de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, comandado por Moisés. Ellos celebraban, en principio era la fiesta de las semanas. Para un judío, 7 días era plenitud y 7 semanas de 7 días era plenitud de plenitud. Por lo tanto, el día 50 era un día muy importante para ellos y ellos iban al templo y llevaban los primeros frutos de sus cosechas al templo. Después fue evolucionando la fiesta y ellos festejaban también o recordaban el hecho que 50 días después de haber salido de la esclavitud de Egipto, Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Y desde ese momento, el pueblo de Israel se convirtió en un verdadero pueblo. Primero era un pueblo nómada y ya con una constitución, con una ley, con los 10 mandamientos, se constituyó en un pueblo. Por lo tanto, todo judío que se respetaba, estuviese donde estuviese, iba ese día al templo a renovar ese compromiso con Dios como pueblo de Dios. Por lo tanto, era una fiesta muy importante, quizás una de las 3 más importantes del pueblo judío. Estaba la plaza repleta, estaba todo lleno de personas que iban a ofrecer sus frutos, su primera cosecha, y iban a renovar su compromiso con Dios como judíos. Ese era el contexto de la fiesta que vamos a revisar y a estudiar hoy. Pero antes de hacer la lectura, que dijimos que era Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos de 1 al 15, quisiera que revisáramos una palabra que
dijo el padre Reynero Cantalamessa, predicador del Papa de la Casa Pontificia, sobre este texto. Me gustaría que revisáramos esa palabra porque nos va a dar un contexto más preciso de cómo leer y estudiar este texto bíblico. Reynero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, hablando de este texto que vamos a estudiar, dijo lo siguiente: cuando escuchemos con fe lo que se realizó en el cenáculo 50 días después de la Pascua, el nuestro no es un simple narrar o escuchar. Por su naturaleza, por la naturaleza de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiende a renovar y a hacer nuevo el presente y operante lo que entonces se realizó. Así como está escrito, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, también ahora debemos tender nosotros a quedar todos llenos del Espíritu Santo. Este es el verdadero objetivo de nuestro hacer memoria de Pentecostés. Un objetivo espiritual y no puramente histórico. Lo que nos está diciendo el predicador de la Casa Pontificia es que ahora que vamos a leer el texto, nosotros en fe tenemos que creer y pensar que eso se puede repetir ahora en nosotros. El quedar llenos del Espíritu Santo que sucedió hace más de 2000 años, hoy puede realizarse en tu vida ahora. Pero tienes que creerlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de los sacramentos, dice que los sacramentos tienen como dos realidades. Una realidad que depende de Dios y una realidad que depende del hombre. La obra realizada siempre depende de Dios. Y Dios no se engaña, ni nos engaña, ni dice mentira. Por lo tanto, una promesa de Dios siempre se cumple. Pero para que se realice en nosotros, hay otra realidad que depende de nosotros, de nuestra fe. Por lo tanto, eso también lo podemos aplicar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es real, viva y eficaz. Es Cristo mismo. Él es la palabra. Él puede hacer que eso hoy se realice en nosotros, pero va a depender de ti. Él ya lo realizó. Él ya lo hizo. Él ya es una realidad eso, de que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero el que se haga hoy en tu vida depende de ti, de la fe que tú tengas, de la apertura que tú hagas de tu corazón en este momento que vamos a estar leyendo esa lectura que no es simplemente una narración histórica, sino una narración espiritual. Por lo tanto, te invito a que saques tu Biblia, busques Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse. En Jerusalén habitaban judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Cuando se produjo este ruido, se reunió una multitud y todos quedaron asombrados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Admirados y sorprendidos decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Partos, medos, elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia, que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos,
Cretenses y árabes los oímos decir en nuestro propio idioma la grandeza de Dios. Todos estaban admirados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? En cambio, algunos se burlaban, decían, estos han tomado demasiado vino. Palabra del Señor. Este texto bíblico, narrado en Hechos de los Apóstoles, perdona porque dije palabra del Señor, palabra de Dios. Este texto bíblico, narrado en Hechos de los Apóstoles, por el evangelista San Lucas, tiene unas connotaciones muy grandes y tenemos que revisarlo versículo por versículo. Porque Dios nos está hablando hoy, en esta hora, en este momento, en ese texto bíblico. El texto comienza diciendo de que estaban reunidos. Y es muy importante que revisemos ese versículo primero. Estaban reunidos. Si usted va, por ejemplo, al texto de San Juan, en el capítulo 20, versículo 22, y usted encontrará que Juan narra también cómo fueron llenos del Espíritu Santo en otro contexto. No lo vamos hoy a estudiar en Juan, pero dice que también estaban reunidos y se encontraban en el cenáculo reunidos. Y si estudiamos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 23 en adelante, encontramos que Pedro y Juan, una vez puestos en libertad, fueron y se reunieron con sus amigos y estaban en oración reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. La primera enseñanza de este texto bíblico es que para poder ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar reunidos. No se puede ser lleno del Espíritu Santo individualmente. En el caso particular de nosotros que estamos haciendo este seminario de preparación para Pentecostés virtual, si bien es cierto no estamos reunidos físicamente porque las circunstancias no nos lo permiten, sí estamos reunidos espiritualmente, porque todos hoy al mismo tiempo estamos en nuestras casas, estamos en el lugar donde nos encontramos, revisando, estudiando la palabra, analizando y compartiendo esta enseñanza. Y estamos reunidos espiritualmente, porque todos a esta misma hora y en este mismo momento estamos estudiando este texto bíblico. Entonces, el primer versículo dice que estaban reunidos ellos en el mismo lugar. De pronto, toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo. Y se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quisiera que revisáramos estos primeros versículos. El texto bíblico dice que hubo un viento fuerte, impetuoso. Espíritu significa eso, viento, ruá. Y dice que era un viento impetuoso en aquel lugar. Cuando yo hice la primera vez que fui a una vigilia de Pentecostés, recuerdo que yo fui muy emocionado y me había leído este texto bíblico y yo esperaba que esa noche de vigilia iban a suceder muchas cosas. Yo había leído muchas veces ese texto y yo pensaba que esa noche iba a haber una brisa fuerte, viento impetuoso, iba a haber ruido, iba a haber fuego del cielo, iba a haber truenos y relámpagos. Pero recuerdo que tuve desde las 8 de la noche a eso de las 6 de la mañana. Y en aquella vigilia no hubo ni fuego, no hubo ni viento, ni hubo ruido. Fue una vigilia de cantos, oración, canto, oración. Y yo me fui decepcionado para mi casa, porque dije, esos carismáticos son ustedes, no pasó nada de lo que dice el texto. Pero hay que tener en cuenta tres cosas. Cuando leemos un texto bíblico, las fechas no son importantes. Los hechos más o menos. Lo importante son los acontecimientos. Lucas narra Pentecostés
y lo enmarca en una fecha importante para los judíos, porque Lucas escribió para unos judíos convertidos al cristianismo y tratando de hacer énfasis en que así como 50 días después de salir de la esclavitud, Dios le entregó la tabla de la ley a Moisés. Aquí ahora, 50 días después de la Pascua, Dios pone su nueva ley, la ley del amor, en los corazones. Y Lucas quiere marcar eso para todos esos judíos convertidos al cristianismo. Por eso Lucas la marca en esta fecha. Pero si usted lee San Juan dice que fueron llenos del Espíritu Santo el mismo domingo de resurrección. ¿Cuál fecha fue? No son importantes las fechas. Los hechos, más o menos. ¿Qué significa eso? Yo esperaba en aquel vigilia de Pentecostés que sucediera lo que está narrando aquí, que hubiera fuego, viento y ruido, y no hubo ninguna de las tres cosas, porque me enfoqué en los hechos. Lucas, que era médico, una persona ilustrada, leída, estudiosa, seguramente había leído el libro del Éxodo. Y el libro de Éxodo narra que cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, presidieron a ese encuentro tres fenómenos naturales: viento, fuego y ruido. Quizás Lucas lo que nos quiso decir a través de estas tres cosas era que Dios se había hecho presente en aquel lugar. No sabemos si hubo ruido, viento y fuego. No tenemos la certeza de eso, porque algunos géneros literarios de la Biblia utilizan algunos elementos para hacernos entender las cosas. Es posible que haya habido viento, fuego y ruido, como narra Lucas, o es posible que Lucas haya utilizado esos elementos que él vio en el libro del Éxodo para hacernos entender que Dios se hizo presente en este lugar. Pero los hechos no son tan importantes. Los importantes son los acontecimientos. El texto dice que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. De la misma manera que en el Antiguo Testamento narra el escritor divino que pasaba con algunos profetas, reyes en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios se posaba sobre ellos, entraba en ellos, actuaba en ellos y salía de ellos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente en la persona, sino que actuaba esporádicamente en ellos. Y los textos narran que el Espíritu estaba sobre las personas. Y aquí Lucas nos está diciendo que el Espíritu Santo está sobre ellos en forma de lengua de fuego. O sea que hasta esta parte de la narración, lo que Lucas nos está diciendo es lo mismo que en el Antiguo Testamento nos estaban diciendo, que el Espíritu estaba sobre ellos. Pero sigue diciendo el texto, y es lo interesante de este texto, que en el versículo 4 dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes idiomas según como el Espíritu les permitía expresarse. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea que el texto está diciendo aquí que no solamente el Espíritu Santo estaba sobre ellos, sino que bajó y los llenó de su presencia, del Espíritu Santo. O sea que la diferencia de este texto con lo del Antiguo Testamento es que Dios no se quedó sobre ellos. El Espíritu de Dios no se quedó sobre ellos, sino que el Espíritu de Dios bajó y los llenó con su presencia. Eso mismo que sucedió el día de Pentecostés puede suceder ahora en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que estamos reflexionando este texto bíblico. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que ahora yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a revisar el sentido de las tres palabras que utiliza Lucas: viento, ruido,
fuego. La palabra viento, que es Ruach, significa eso, espíritu. El texto está diciendo que el Espíritu de Dios se manifestó ese día. Hay veces que el Espíritu de Dios se manifiesta con ruidos impetuosos. Hay otras veces que no es así. En el Antiguo Testamento nos narran el texto bíblico de Elías, un profeta, que estuvo tratando de buscar a Dios en un viento impetuoso y no lo encontró. En ruidos grandes y no lo encontró. Y dice el texto bíblico en Primera de Reyes que Elías se encontró con Dios en una brisa suave en el silencio. Es posible que tú ahora, en este momento, en este lugar donde te encuentres, puedas tener un encuentro con el Espíritu Santo, no con una brisa impetuosa, ni un ruido grande, sino a través de una brisa suave y del silencio. Dios se puede manifestar de esa manera en tu vida. El texto sigue diciendo que eran como unas lenguas de fuego. Pero hay algo muy interesante en el texto y es que no habla de una lengua de fuego, sino unas lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de ellos. Eso significa de que el Espíritu Santo se manifiesta particularmente en cada uno de nosotros de una manera diferente, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos y trabajemos para Él, de acuerdo a los dones y carismas que Él nos quiera dar a cada uno de nosotros. Por eso la manifestación del Espíritu Santo no va a ser igual para cada uno de nosotros. Dios se manifestará en uno de una manera y se manifestará en otro de otra manera. Porque la lengua de fuego estaba individualmente sobre cada uno de ellos. No era una sola lengua de fuego, sino cada uno de ellos. Estaba el Espíritu de Dios sobre ellos, de una manera particular. Ahora, ¿qué sentido tiene el fuego? El fuego tiene el sentido de calentar cuando está frío. Es posible que algunos de nosotros, a pesar de que llevamos 2 meses preparándonos para este tiempo de Pentecostés, tengan frío el corazón. Y el Espíritu de Dios ha venido a calentar esos corazones que están fríos o tibios. Pero puede ser el caso de algunos que se encuentran en oscuridad y el Espíritu Santo venga a hacer luz a esa oscuridad. El fuego también viene a hacer luz en las oscuridades. Por lo tanto, cuando habla de lengua de fuego, es que el Espíritu Santo viene siendo luz para las oscuridades que hay en nuestros corazones. Pero también el fuego, cuando se usa como elemento, por ejemplo, en la soldadura, sirve para unir, para soldar 2 metales, para pegar 2 o 3 metales, o varios metales. El fuego también se usa como elemento de unión. El Espíritu Santo ha venido a hacer unión entre nosotros con Dios y no a crear divisiones. Viene a quitar todas esas divisiones, unirnos en un solo corazón para Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo en fuego viene a hacer y está haciendo en este momento en nuestra vida, en nuestros corazones, en los que estamos participando en esta preparación de Pentecostés. El texto sigue diciendo que aquellas personas empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y no quiero ahora entrar a detenerme en la discusión si la lengua que hablaba era el don de lengua o eran otros idiomas o simplemente eran sonidos inenarrables. Hay siempre alguna diferencia de criterios en esto. Yo solo quiero animarlos a que revisemos el texto de la siguiente manera. La palabra de Dios dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Romanos 5:5, Pablo nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Eso significa
que nosotros recibimos el amor de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. O sea que aquellos hombres quedaron llenos, repletos, inundados, sumergidos en el amor de Dios. Fueron tan llenos, tan repletos del amor de Dios, que el amor de Dios se salía por los poros de ellos y debían expresarlo de diferentes maneras. Y el texto dice que empezaron a manifestarlo de diferentes maneras en diferentes lenguas. Quizás lo que el texto bíblico nos está diciendo es que cuando somos inundados, llenos, repletos de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que manifestarlo en diferentes formas, maneras. Dios nos va a dar eso para que nos entiendan con diferentes maneras y formas las expresiones del amor que nosotros vamos a llevar a otros. Quizás en este tiempo de pandemia, donde no podemos abrazar a los seres queridos, a nuestros amigos, a la persona que quisiéramos, y salir a manifestar ese amor, porque hemos sido repletos, llenos del Espíritu Santo, Él nos va a dar otras formas, maneras que nos puedan entender la manifestación de amor que Dios nos está regalando ahora en este momento. Quizás eso es lo que el texto nos está diciendo. La multiforma y variedad de maneras con que vamos a manifestar a los demás de todo pueblo y lugar. Las manifestaciones de la llenura del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El texto continúa diciendo que Pedro y los demás discípulos bajaron del aposento alto, se fueron para la plaza. Y el texto dice que había algo así como 3,000 personas. Y en ese tiempo solo cuando se hablaba y se contaba personas, solo se contaban los hombres. O sea que cuando habla de 3,000 personas, seguramente había muchísimos más. Si contamos las mujeres y niños, debía haber 5,000 o 6,000 personas. Y el texto bíblico dice que ese mismo hombre que había negado a Jesús delante de una muchacha de servicio, llamado Pedro, se puso en medio de la plaza y empezó a exhortar y a predicarle a todos los que estaban reunidos en aquel lugar. Y además, no era un día cualquiera, era un día de fiesta. Seguramente que era un día en que estaban todos muy alegres y festejando. Y Pedro, en medio de la plaza, los exhortó y les dijo: criminales, ustedes mataron a Jesús. Y le dijo muchas palabras duras y fuertes. Se llenó de valentía y fuerza. El mismo hombre que le había negado a Jesús delante de una muchacha de servicio, ahora lleno de valentía y de fuerza, predicó a 5,000 o 6,000 personas y le dijo: criminales, ustedes mataron a Jesús. Y se enfrentó con todos ellos. Pero en el versículo 37, 38, nos dice que al terminar de predicar todas aquellas personas, contrariamente a lo que nosotros pudiéramos pensar, no lo atacaron, sino le dijeron, le preguntaron: Pedro, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir eso que tú has recibido? Y Pedro les dijo: conviértanse y bautícense para que reciban el poder del Espíritu Santo. De ahí que nuestra Iglesia Católica, basada en este texto y en otros textos, nos ha enseñado que nosotros recibimos el Espíritu Santo el día del bautismo. O sea que todos nosotros, los que hemos sido bautizados, recibimos el Espíritu Santo el día del bautismo. Pero por muchas causas que ahora no vamos a nombrar, el Espíritu Santo ha podido estar dormido, anonadado, amargotado dentro de nosotros, porque no lo hemos alimentado lo suficiente, porque le hemos dado prioridad además a nuestro espíritu con minúsculo, que es nuestro yo. Pero hoy, en este momento, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está reavivando, está haciéndonos tomar conciencia de que Él está dentro de nosotros, que nos ha llenado con su presencia y que su poder y su fuerza está dentro de nosotros. Y así como Pedro
tuvo la valentía de compartir a 6.000 personas, y dice el texto que ese día se convirtieron 3.000 judíos con su predicación. Nosotros también podemos ser llenos y ser enviados a llevar la buena nueva de Jesús a todas las personas. Eso es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida y en mi vida. Está llenándonos con su presencia. Si has estado durante todo este tiempo preparándote para Pentecostés, si has estado estudiando este texto, reflexionando con fe, con la seguridad, si has estado en compañía de María Santísima, porque el texto dice que estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, en el cenáculo, junto con María, desde el día 41 hasta el día 50, que fue la fiesta de Pentecostés. O sea que María estaba ahí con ellos. Si tú has estado en ese proceso de preparación, todo este tiempo, desde la Pascua, todo este tiempo que hemos estado haciendo el seminario de vida del Espíritu, todo este tiempo que hemos estado en preparación para Pentecostés, si has estado en este evento junto con María y el Santo Rosario, pues es real esto que está narrando el texto. Hoy el Espíritu de Dios no solamente se está posando sobre ti, sino que está llenándote de su presencia. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y toda cadena, todo resentimiento, todo rencor es sellado fuera, es liberado y sanado por el poder del Espíritu que nos ha llenado con su presencia. Si lo crees, ahora está sucediendo en tu vida y en tu corazón. Quiero que me acompañes a orar. Amado Padre, tus hijos a los que tú llamaste, escogiste y reuniste para este seminario, estamos aquí ahora, deseosos de experimentar con más fuerza la gracia y la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Queremos pedirte, Padre bueno, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por intercesión de María Santísima, que derrames abundantemente en nuestra vida y en nuestros corazones una doble unción de tu Espíritu sobre nosotros ahora, y que el fuego de tu Espíritu empiece a quemar y a calentar nuestro interior. Que experimentemos un poder dentro de nosotros, un fuego que empiece a quemar nuestros corazones, y que el Ruá de Yahvé sople con fortaleza y fuerza dentro de nosotros y en nosotros. Que experimentemos, Señor, como una brisa suave o una brisa fuerte, si así lo quieres, tu presencia en nosotros. Que sea una manifestación real, viva y eficaz en nosotros ahora. Que sea tu presencia tomando control de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Sea el fuego, el viento, la gracia, la unción y el poder tuyo derramándote abundantemente ahora en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendito Dios. Tócanos de una manera especial. Regala dones y carismas sobre cada uno de nosotros, los que tú quieras para cada uno de nosotros. Así como fueron una lengua sobre cada uno de los discípulos y apóstoles, que sea una manifestación especial sobre cada uno de nosotros. Y que ahora experimentemos tu presencia, tu amor, tu gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tócanos, Señor, ahora. Llénanos de tu luz, regálanos tu gracia y tu unción. Oranda barhasha la verdad. Indiririnda la palabra sabarhasha la verdad. Oranda barhasa la verdad. Orrinde unde la verdad sabarhasha la verdad. Bendito seas Jesús, alabado seas Espíritu de Dios. Manifiéstate con poder y gracia sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Amén, amén y amén. Que la paz de Cristo,
Que la gracia y la unción del Espíritu Santo se manifieste grandemente en sus vidas y sus corazones. Que los haga libres y nuevos por el poder de su nombre. Y que ahora todos nosotros, llenos de ese poder y de esa gracia, salgamos a contarle al mundo las maravillas que el Espíritu Santo ha empezado a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios, que Dios bendiga y ánimo, que Dios está con nosotros. Amén, amén y amén.